Durante siglos, la escena se ha repetido sin apenas variaciones. Una mesa sencilla, un pan blanco, esponjoso, casi limpio. Un pan que podría estar hoy en cualquier supermercado. Pero ese pan nunca estuvo allí. En la Galilea del siglo I, el pan no era un acompañamiento, era el centro de la vida. Era áspero, oscuro, pesado en la mano, un alimento que sostenía el cuerpo y marcaba la frontera entre la subsistencia y el hambre. El énfasis no está donde solemos mirar. Cuando Jesús hablaba de pan, no evocaba comodidad ni abundancia, sino lo justo para sobrevivir un día más. Un pan que se partía con esfuerzo, un pan que servía de plato, de cuchara, de límite. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Porque entender qué pan había sobre la mesa cambia por completo la escena y también lo que significaba compartirlo. Quédate hasta el final, te daré una guía práctica para ordenar el corazón. Vamos allá. El pan no abría la comida. La comida empezaba en el pan. En la Galilea del siglo I, más de la mitad de las calorías diarias procedían de él. No como elección cultural, sino como necesidad biológica. El campo marcaba el ritmo, la tierra decidía cuánto se comía y cuándo no. No era un pan ligero, se elaboraba con cebada en la mayoría de los hogares, un cereal resistente, menos apreciado, pero capaz de crecer donde el trigo no llegaba. El resultado era un pan compacto, oscuro, difícil de partir con las manos. Saciante, persistente, honesto. Aquí el relato cambia de escala, porque este pan no se consumía con prisa, se horneaba para varios días, se endurecía y aún así se seguía comiendo. No había platos individuales. El pan absorbía el aceite, recogía el jugo, limpiaba el cuenco. Después se comía también ese pan. Nada se separaba, nada se desperdiciaba. Cuando Jesús hablaba de el pan de cada día, no hablaba de abundancia. Hablaba de estabilidad mínima, de que mañana hubiera lo suficiente para repetir el gesto. No todo el pan era igual, y esa diferencia se veía antes de probarlo. El trigo era apreciado, blanco en su interior, más fácil de masticar. Pero no crecía en cualquier terreno. Requería mejores campos, más agua, más control. Por eso no estaba en todas las mesas. El pan de trigo aparecía en contextos concretos: celebraciones, festividades, casas acomodadas. No formaba parte de la rutina diaria de la mayoría. La cebada, en cambio, sí. Más áspera, más resistente, capaz de crecer donde el trigo no sobrevivía. Ese era el pan cotidiano de Galilea. Aquí se rompe la lectura superficial, porque cuando los textos hablan de multitudes alimentadas, no imaginan pan blanco partido con facilidad, sino tortas densas, oscuras, humildes. El pan también marcaba jerarquía: quién podía ofrecer trigo y quién solo podía compartir cebada. Y aún así, ese pan vasto era suficiente para sostener la vida y para convertirse en signo. La carne no formaba parte del día a día, ni siquiera del imaginario cotidiano. Cordero y cabra estaban asociados a momentos concretos, fiestas religiosas, bodas, sacrificios, no a la mesa diaria de una familia campesina. La mayoría de las semanas transcurrían sin probar carne alguna. La proteína llegaba por otros caminos: lentejas, garbanzos, habas, potajes espesos que se cocían lentamente y se compartían. Aquí hay un matiz que reordena el relato, porque incluso el pescado, tan presente en los evangelios, no siempre se consumía fresco. En Galilea, lejos del lago, el pescado viajaba salado o seco, se conservaba para durar, no para deleitar. La comida no buscaba variedad, buscaba continuidad, que el cuerpo aguantara, que el trabajo pudiera repetirse al día siguiente. La comida no era solo alimento, era frontera. En Galilea,
Cada gesto en torno a la mesa estaba atravesado por la ley. ¿Qué se comía? ¿Cómo se preparaba? ¿En qué recipiente? ¿Y con quién se compartía? La pureza no era una idea abstracta. Se materializaba en objetos concretos, en decisiones visibles, en ausencias elocuentes. La arqueología lo confirma sin necesidad de palabras. En las excavaciones de aldeas judías del siglo I, los huesos hablan, y hay uno que no aparece. El cerdo no está, no en Nazaret, no en los asentamientos rurales de Galilea. Su ausencia no es casualidad, es fidelidad cotidiana. Aquí se revela una tensión más profunda, porque la pureza no se limitaba al animal, también alcanzaba a los utensilios. Por eso la piedra importa. Las vasijas de piedra no absorbían impureza ritual. A diferencia de la cerámica, la piedra preservaba la posibilidad de seguir comiendo sin romper la ley. En una boda, en un gesto aparentemente práctico, esa elección silenciosa lo dice todo. La mesa no era neutral, tampoco inocente. Sentarse con alguien significaba algo preciso. Compartir el pan trazaba un límite invisible pero firme, dentro y fuera, pertenencia y exclusión. En el mundo de Jesús, comer juntos no era solo convivir, era reconocerse, aceptar al otro como parte del propio círculo. Por eso no todas las mesas estaban abiertas. Aquí el gesto adquiere una densidad inesperada, porque Jesús no evita esas fronteras, las cruza. Come con publicanos, con pecadores, con quienes habían quedado fuera del marco aceptable, no como provocación vacía, sino como acto deliberado. Al partir el pan con ellos, no solo comparte alimento, extiende familia, declara paz, rompe el reparto habitual de los lugares. Si quieres que la Biblia sea historia viva hoy, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Y el relato no se suaviza después de eso. La tensión aumenta, porque cada mesa compartida reordena el mundo social que la rodea. La comida no buscaba sorprender, buscaba sostener. El sabor era sencillo, directo, sin capas superpuestas. No había azúcar refinada. Lo dulce llegaba de la tierra, no del proceso. La miel era conocida, pero no abundante. Más habitual era el dulzor espeso de los dátiles, el silán, un jarabe oscuro, denso, obtenido tras largas cocciones. Un sabor profundo, persistente, que no se desperdiciaba. Los higos secos cumplían la misma función. Concentraban energía, se transportaban con facilidad, acompañaban el pan cuando no había nada más. Lo salado venía por otro camino, y aquí el contraste es fuerte. El garum no era refinado, era intenso, pescado fermentado durante semanas, con un olor penetrante, capaz de transformar una comida mínima en algo soportable. Este punto altera el sentido de todo lo anterior, porque el sabor no estaba pensado para el placer, sino para resistir la repetición. Comer era un acto de continuidad, no de evasión. Y en esa sobriedad, el gesto se volvía consciente. El gesto es simple, y precisamente por eso, cargado de sentido. Partir el pan no era una acción secundaria, era el inicio real de la comida. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier explicación. Las manos marcaban el ritmo. No había cuchillos finos. El pan se quebraba con fuerza medida, siguiendo grietas ya conocidas. Cada fragmento tenía un destino. Aquí el peso no está en el alimento, sino en el acto. Partir implicaba distribuir, aceptar que lo que hay debe alcanzar, que nadie tome más de lo que corresponde. En los relatos evangélicos, este gesto aparece una y otra vez, no como decoración litúrgica, sino como acción cotidiana elevada. El pan se parte y el grupo se ordena. Los cuerpos se ajustan, la atención se concentra. No es un gesto rápido,
es deliberado, y en su repetición va formando una manera de estar juntos. No hay discurso, no hay proclamación solemne. El reino no se anuncia primero con palabras, sino con gestos que alteran lo esperado. Cuando Jesús se sienta a la mesa, no introduce un rito nuevo, mantiene la forma conocida y transforma su alcance. El pan sigue siendo pan, la mesa sigue siendo mesa, pero el orden cambia. Aquí el peso real del momento está en otro lugar, porque el reino no se muestra como exceso, sino como suficiencia compartida. Nadie queda fuera si el gesto es justo. La comida revela una lógica distinta. No acumular, no asegurarse primero. Confiar en que partir correctamente hace posible que todos reciban. En ese marco, la mesa se convierte en anticipo, no de un banquete idealizado, sino de una relación restaurada. El reino no se explica, se ensaya, y muchas veces empieza con algo tan básico como cómo se reparte el pan. La enseñanza no termina en la mesa antigua, empieza cuando el gesto se traslada al presente. Porque aprender a comer desde la sobriedad no es imitar una dieta, ni reproducir una escasez, es recuperar una relación. La sobriedad no consiste en quitar, sino en ordenar, en devolver a la comida su lugar real, sostener la vida, no distraerla. El primer paso es reconocer el límite, saber cuándo hay suficiente, detener la mano antes del exceso, no por culpa, sino por consciencia. El segundo paso es ralentizar el gesto, comer sin prisa, sin pantallas, sin ruido añadido, permitir que el cuerpo perciba lo que recibe. El tercero es compartir de forma deliberada, no solo lo que sobra, sino lo que se parte. El pan que se divide crea un vínculo distinto al alimento que se consume en solitario. Aquí se cumple la promesa inicial, porque ordenar la forma de comer reordena también el corazón. La sobriedad devuelve claridad, reduce la ansiedad, restituye la gratitud y transforma un acto repetido en un espacio de presencia. No se trata de comer menos, se trata de comer mejor situados, conscientes de lo que sostiene y de con quién se comparte. El pan vuelve a quedar en silencio, no como ausencia, sino como huella. Nada en aquella mesa fue espectacular, nada buscó impresionar. Y sin embargo, el gesto atravesó los siglos. Porque lo que se partía no era solo alimento, era una forma de estar en el mundo, de medir lo necesario, de reconocer al otro, de aceptar el límite sin miedo. El pan cotidiano enseñó algo que no caduca, que la vida se sostiene mejor cuando no se fuerza, cuando se comparte, cuando se agradece. No hace falta reproducir aquella mesa, basta con recuperar el sentido, saber cuándo es suficiente, elegir con quién se parte y comer sin distraerse de lo esencial. El pan sigue hablando, no desde el exceso, sino desde lo justo, desde lo que sostiene sin ocuparlo todo. Y ahí, en ese gesto sencillo que se repite cada día, la historia sigue viva.